Si te subes en uno de esos carros, te subes a ganar. Estamos en la semana de estreno de Ferrari, la cinta que nos contará la historia detrás de la leyenda de la Fórmula 1, Enzo Ferrari, con Adam Driver como su protagonista. Y para conocer más acerca de esta mítica escudería, hemos invitado a Alex von Buchwald. Bienvenido, Alex. Hola Diana, qué gusto estar aquí. De hecho, como un dato adicional, justo hoy empiezan las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, así que es un buen día para poder conversar de este tema. Quizás ya reconozcan a Alex por su columna en la revista de Diario del Universo y también es un fanático de Ferrari en la Fórmula 1. ¿Recuerdas, Alex, el momento exacto en que te convertiste en fanático de Ferrari? Por supuesto, Diana, lo recuerdo perfectamente. Fue en el año 89, prendí la televisión, había una carrera, en ese momento me enteré que era de Fórmula 1, y me gustó un auto rojo que venía desde atrás, pasando a todos, hasta llegar a pelear el primer lugar y finalmente ganó. Era el Gran Premio de Hungría, como les dije, año 89, ese piloto era Nigel Mansell, y de repente ese nombrecito de Ferrari se me quedó grabado. A partir de ahí empecé a ver las siguientes carreras. Ojo, Ferrari no volvió a ganar más de ese año, pero tenía eso de que quería incomodar siempre a McLaren, que era la escudería dominante con el piloto, todo el mundo lo conoce, Ayrton Senna, pero esta escudería siempre tenía ganas de incomodar a los líderes. Por eso me gustó, me identifiqué y desde ahí empecé a seguirlo. Entonces ya son varias décadas en realidad siguiendo a Ferrari. Los fanáticos de Ferrari tienen un sobrenombre. ¿Tifosi? Sí, Tifosi. A ver, explícame. Tiene una historia bien particular. La historia dice que tiene dos raíces. La una es que proviene de la palabra tifos, del griego, que significa humo, calor, y era porque generalmente los deportistas cuando tenían alguna victoria celebraban alrededor de una hoguera. Entonces, a eso se referían en primera instancia. Qué interesante. Sin embargo, un buen amigo italiano, Francesco, él mismo. Con las manos. Tenía que ser de otra manera. Y él me indicó que la real historia es que proviene de la enfermedad del tifus. El tifus produce delirio, fiebre, mareos, pérdida del sentido de alrededor, y eso es lo que sienten todos los seguidores de un determinado equipo en Italia, porque realmente empiezan a perder toda noción y siguen solamente febrilmente a su equipo. Y eso, por si acaso, se aplica, como te decía, para los equipos de fútbol. Sin embargo, un detalle adicional es que también se lo ubica para los seguidores de la Ferrari. Ojo, solamente de la Ferrari. En Italia hay muchas otras marcas de vehículos, pero tifosi solamente aplica para Ferrari. Por eso es que, sí, efectivamente, todos nosotros somos tifosos. ¿Tú sientes delirios, fiebres, así, cuando estás viendo las carreras? Confiesa. Sí, a ver, posiblemente hoy día cuando hablemos de Ferrari, voy a dar algunos datos que van a salir más de la fanaticada. Perfecto, voy a tratar de ser lógico, pero en todo caso sí, en algún momento me va a salir la fanaticada. Ya vamos a llegar a eso. Alex, ¿por qué estamos viendo una película de Ferrari y no de otra escudería? Bueno, Ferrari tiene un nombre muy asociado a la Fórmula 1. Además, no es solamente una marca de vehículos. Hay muchas leyendas, en este caso desde su fundador, Enzo Ferrari, de su vida, pero también de cómo la escudería fue creciendo. En algunos momentos pasó por dificultades, volvió a resurgir, vuelve a caer, vuelve a resurgir, y eso hace que la historia de Ferrari sea como la historia de una persona. Es decir, nos vuelve particularmente cercanos. Es la historia de cualquiera de nosotros que tiene sus momentos altos y bajos. Por eso es que creo que las personas se identifican mucho con esta escudería. No es una escudería perfecta, siempre tiene sus aspectos que hay que mejorar, pero sin embargo ahí está intentándolo siempre. Por otro lado, es la única escudería que ha participado de todas las ediciones de la Fórmula 1 desde el año 1950. También es la que más campeonatos tiene, en total 16. Solamente para que tengas una referencia al segundo equipo, ese es Williams con 9, McLaren con 8, y ya vienen Lotus, Red Bull, Mercedes con 7. O sea, hay una gran diferencia entre Ferrari y el segundo. Pero sin duda alguna, cuando queremos hablar de pilotos, a todos los tifosi se nos va a venir a la mente la palabra de Michael Schumacher.
que definitivamente es el Schumacher. piloto que ha generado, pues, creo que la mayor transformación de la historia en la escudería. ¿Y qué opinas de los pilotos actuales? Hamilton. Pregunta incómoda. A ver, Charles Leclerc, creo que tiene muchísimo potencial. Lastimosamente ha estado primero bajo la sombra de la era de Mercedes, en la cual Hamilton efectivamente ganó consecutivamente varios campeonatos, y ahora está bajo la sombra de Red Bull. Por lo visto, el día de hoy en las primeras pruebas, parece que también este año va a ser otra repetición, esperemos que no lo sea, de Red Bull. Sin embargo, sí tiene mucho talento, es muy rápido, se lo ve por las múltiples pole positions que ha conseguido, pero el auto, al menos el año pasado, no degradaba los neumáticos de una manera tal que no era consistente durante las carreras. Entonces, yo creo que dándole un buen auto, él podría rendir muchísimo. Okay. Carlos Sainz es un piloto, en cambio, que es muy trabajador, es una hormiguita de trabajo, está ahí siempre dándolo todo. Creería yo que no tiene tal vez el talento de Charles Leclerc, sin embargo, es consistente, tanto así que él es el piloto que logró la única victoria que no fue de Red Bull el año pasado. Se queda hasta este año, después va a venir en el año 2025 Lewis Hamilton. Te dije pregunta incómoda porque esto genera, sí, esto va a generar, pues, está generando muchas emocionalidades, por llamarlo así. Muchos comparan la llegada de Hamilton con Michael Schumacher en el año 96. Sin embargo, más allá de si sea bueno o malo para Ferrari, eso lo dirá el tiempo, sí estamos hablando de que son dos situaciones muy diferentes. Schumacher era un piloto joven que venía siendo campeón en los 2 últimos años. Hamilton es un piloto que ya posiblemente esté en los últimos años de su carrera dentro de la Fórmula 1. Ha conseguido todo, básicamente, pero los 2 últimos años no ha sido campeón. ¿Cuál vendría a ser el papel de Hamilton? Posiblemente reconstruir la escudería, pero no tiene el tiempo que tuvo Schumacher, porque él sí se tomó 5 años para llegar a ser campeón. No sé si Hamilton tenga ese tiempo. Ok. Y para quienes luego de ver Ferrari, esta semana de estreno de la cinta, querramos comenzar a seguir la Fórmula 1 también, o volvernos tifosi, dame 5 datos o 5 formas de disfrutar la Fórmula 1. ¿Qué tenemos que saber antes de comenzar a ver una carrera? Ok. A ver, voy a dar datos así, básicamente de los Fórmula 1. Bueno, la Fórmula 1 es uno de los deportes más vistos a nivel mundial, alrededor de 1.550 millones de visualizaciones por año. Un Fórmula 1 pues es la cúspide de la tecnología. Básicamente puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en 2.4 segundos, puede frenar de 300 a 0 pues en 50 metros literalmente, por eso es que dicen que la cantidad de fuerzas de gravedad que soporta un piloto de Fórmula 1 son similares a las de un jet o un caza militar. Okay. Tercer dato, un Fórmula 1 pues, el auto puede costar varios millones. Sin embargo, no es solamente el auto, sino toda la tecnología que gira alrededor de él. Por ejemplo, los túneles de viento para diseñar la aerodinámica, los motores y mucha de la tecnología que se implementa en la Fórmula 1 termina en los autos de serie que nosotros vemos en la calle. Cuarto dato, un Fórmula 1 puede cambiar de llantas en menos de 2 segundos en algunos casos. El récord está en alrededor de 1.8, que lo tiene Red Bull. Y para eso necesitan pues todo un equipo de personas. Y finalmente, para ver la Fórmula 1 necesitas un favorito. Obviamente yo le voy a hacer barra a Ferrari, pero necesitas tener a alguien con quien simpatices, porque si no efectivamente y seguirlo, porque puede volverse pues el ver 53 vueltas, 60 vueltas de autos compitiendo entre sí, pero tú necesitas tener a alguien con quien empatices, seguirlo. Y ahí efectivamente sientes eso que sienten los tifosis. ¿Ya? Quizás, bueno, vamos a romper un poco con el fanatismo de Ferrari, pero sientes que como le está yendo tan bien a Red Bull, así en unos 20 años veremos una película de Red Bull. Es posible, a ver, es posible. Pero yo creo que ahí viene el cómo tú te conviertes en una marca mítica. Obviamente tú sabes que a mí me encanta también todos estos
temas de clima, cultura organizacional, y ahí es donde voy a entrar en eso. Ferrari ha construido ese mito. No es solo tener campeonatos. No es solamente. Mucho más. Exacto. A ver, como te decía, Ferrari muestra una personalidad. Les voy a dar un dato. No es un Ferrari, es la Ferrari. Porque incluso su fundador la concibe, es una leyenda que dicen, pero la concibe como una mujer porque tenía que ser elegante, llamativa, briosa, hermosa. Entonces por eso es que las Ferraris tenían, pues, siempre tenían que ser carros bonitos. Él, incluso, el fundador, hablaba de que la Ferrari tenía que sonar bonito y siempre se enfocaba en los motores. Por eso es que durante un tiempo en la Fórmula 1 hablaron de, o se veían motores de 12 cilindros en Ferrari, eso llegó hasta el año 95, que sonaban literalmente como una corneta, era lindo el sonido del motor. Eso es lo que se construye con esos momentos míticos, con esa personalidad, con esa cultura. Cuentan también que Schumacher, cuando entró a Ferrari, vio una cultura muy familiar, aunque un poco desordenada. Como él era alemán, venía de una escudería británica de mucho orden, él entendió esa cultura y lo que hacía era pasar todas las tardes por una pizzería a determinada hora. Ellos ya sabían que debían de tener 10 pizzas, porque no había nada más italiano que la pizza. Se las llevaba a su equipo. Se sentaban a comer pizza y ahí empezaban a conversar para ver cuáles eran los ajustes que debía tener el carro, las sensaciones que él transmitía. Después fue uniendo a más ingenieros, después fue uniendo a más directivos a esa... Se los ganaba con la pizza. Se los ganaba con la pizza, pero ahí generó una cultura, pero él comprendió que era una cultura familiar, cercana, y él lo que hizo fue perfeccionar esa cultura para hacerla ganadora. Alex, ¿qué esperas de esta película? Yo lo que creo es que entender un poco más de la historia, cómo lo podemos entender también, de dónde nace, esos momentos difíciles, cómo lo supera, y finalmente pues saber también cómo va a salir del momento que está, que si bien es cierto, no gana campeonatos, pero estamos esperanzados a que lo vuelva a hacer. Bien, Alex, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, ha sido un gustazo. Muchas gracias. Nos vemos en el cine.